Hola, buenas tardes. Finalmente, después de 20 minutos de dificultad con una actualización, ya logramos estar en línea. Espero que me digan si se escucha bien o no y si se ve bien o no. Bienvenidos al nuevo encuentro de Entrégame tus dudas. Hoy vamos a hablar de temas acerca de espiritualidad y pérdida de seres queridos y reencarnación, como habíamos prometido en los días anteriores. Vamos a contestar algunas preguntas importantes. Muchas gracias, Fátima, por decirme, por retroalimentarme, que sí se escucha bien. Hola, Claudia Vargas. Sucedió hoy que de repente, cuando nos preparamos para transmitir en vivo, Google Chrome o Facebook pide una actualización del navegador, y pues con la actualización del navegador no funcionaba, tuve que instalar otro navegador. Pues ya, ahora ya estamos aquí y eso ha sido una gran experiencia para aprender a manejar un poco más el medio electrónico. Hola Isis, hola Guadalupe, hola José Rosco, hola Nelly, qué gusto que están todos con nosotros hoy. Y adelante, vamos a contestar a preguntas finalmente. Pues hay una pregunta que nos ha hecho una seguidora, que cuando me la presentó mi asistente Alesia, le dije, híjole, esta es un poco complicada, me mete a temblar. Ahora les explico por qué. Nuestra seguidora me pregunta: hola, buenos días, ¿por qué estoy soñando con mi sobrino que está desaparecido desde hace 3 años y no sabemos si está con vida o si ya falleció? Hola Jimena Adame, hola María Magallanes de Los Ángeles. Estoy soñando con mi sobrino, dice nuestra amiga, que desapareció hace 3 años y no sabemos nada de él. Esto me trae a la mente anécdotas y cosas y convicciones personales que he tenido después que tragarme en silencio. Bueno, para contestar directamente a la pregunta, digo, estás soñando con tu sobrino probablemente porque tu sobrino está entrando en tus sueños de alguna forma. Hola Ana Ruiz, de alguna forma está mandando mensajes y tú lo sueñas porque probablemente eres una persona espiritualmente muy allegada a él, y pues de alguna forma ahí están conectados, podemos decir cuánticamente. Que esté en vida o que no esté en vida, independientemente de eso, es posible que lo estés soñando porque estás conectada con él. Sucede que aun cuando estamos todavía con cuerpo, cuando estamos encarnados, podemos soñar con personas encarnadas como si estuvieran desencarnadas. Es decir, que si yo tengo mucha conexión con un hermano, con un sobrino, con un tío, y no sé nada de él está en otra parte del mundo. Tengo 20 años sin saber nada de él, ni sé si está vivo, ni sé si se ha muerto. Pero ya en los últimos meses estoy soñando seguido con él. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Y él no ha muerto. Sucede que muy probablemente él también está pensando en mí, y durante la noche, cuando ambos nos desprendemos de nuestro cuerpo, eso sucede seguido, aun cuando uno no se da cuenta. Hola Laura Melchor. Cuando nos desprendemos de nuestros cuerpos durante el sueño, lo que llamaríamos muy vulgarmente viajes astrales,
es muy posible que nos encontramos en un lugar neutro, o que él venga a mi habitación o que yo vaya a su habitación. Estas salidas afuera del cuerpo las podemos vivir como sueños, y las personas que tienen más sensibilidad las viven hasta más sensibilidad de tipo mediúmnico, las viven más reales. Baste decir que varias veces me ha tocado que algunas personas que no me conocían, y yo no tengo conciencia de esto, algunas personas que no me conocían, cuando después me han conocido, me han dicho: oye, ¿sabes qué? Hace 3 días, no sé cómo ha pasado eso, pero tú estabas en mi habitación con otra persona, de noche. No me daba miedo, me sentía bien, pero tú estabas en mi habitación de noche con otra persona, y describía a esa otra persona. Nunca me habían visto. Eso se trata de viajes astrales, que todos hacemos y no es necesario que lo recordemos. De hecho, yo no tengo absolutamente conciencia personalmente de hacer viajes astrales, pero hay personas que me han visto al lado de su cama. Ahora, esta es la respuesta técnica, pero ¿por qué yo tenía miedo de esa pregunta? Miedo entre comillas. Hola Fátima, ahora contestaremos a tu pregunta, y hola Brisa, un grandísimo abrazo. Porque varias veces he tratado personas que tenían sus hijos secuestrados, o que tenían sus hijos desaparecidos, o parientes desaparecidos. La mayoría de estas veces esas personas han venido conmigo a buscar la sesión en hipnosis justo para tener noticias de su ser querido desaparecido. Como yo soy una persona muy racional, a pesar de que soy muy abierto a la espiritualidad, ayudo a otros a crecer en ese camino espiritual, tengo conexiones espirituales, pero aún así no logro quitarme la parte racional de Domenico Leone. Es más, para mí la espiritualidad siempre, categóricamente, tiene que cumplir con la lógica. Quien me conoce en el grupo de estudio espírita sabe esto. Hola Irma. Entonces, cuando me preguntan eso, sinceramente entra el león racional ahí diciendo: no puedes venir conmigo porque la terapia en hipnosis introspectiva es una terapia psicológica, psicoespiritual, pero no hacemos videncias, no hacemos cosas que hacen quién sabe dónde. Pues curiosamente, todas las veces que Domenico Leone ha dicho eso, se ha tenido que tragar esas palabras. Y no de forma vergonzosa, porque es una cosa bellísima en este caso reconocer que yo no estaba en la razón, y que aquellas personas que vinieron a buscar conmigo ese tipo de información sí estaban en la razón, yo no. A pesar de que si hoy todavía viniera otra persona, o tú, amiga mía que me estás haciendo esta pregunta, no puedo decir tu nombre, a preguntar por tu sobrino, yo te diría: no se puede hacer, quién sabe, pero puntualmente me tengo que tragar esas palabras. Y les voy a contar una anécdota que me ha marcado muchísimo, realmente mucho. Otras veces, hasta en entrevistas, he hablado de lo que pasó esa vez. Y sucedió esto: yo estaba en Colombia hace, ya no recuerdo, 3-4 años. Estaba hospedado en casa de una queridísima amiga mía, colega, una amiga del alma que se llama Disney Pulgarino, un ser del cielo, una persona maravillosa, también hace terapias en hipnosis y últimamente ha estado poco bien de su salud, y aprovecho la ocasión ahora para mandarle un grandísimo abrazo y muchas bendiciones. Bueno, estaba hospedado en casa de Disney, y ahí atendí alguna terapia de gente que ya me conoció, de gente que me mandaba mi amigo y colega
Aurelio Mejía. Y me dice Disney, ¿sabes qué? Mimo, a mí mis amigos me llaman Mimo, así que todos están autorizados a llamarme Mimo. Me dice, Mimo, hay una persona de Bogotá, yo estaba en Medellín, hay una persona de Bogotá que quiere venir a tomar una terapia contigo porque tiene su hijo que ha desaparecido en Bolivia desde hace un año y no se sabe nada de él. Y yo le digo, Disney, ¿cómo te permites? ¿Cómo puedes mandarme a una persona así? Yo no soy brujo, yo no hago esas cosas. No me mandes personas a hacer este tipo de lecturas, que es una terapia psicológica, psicoespiritual, pero no hacemos ese tipo de lectura. Y ella dice, no, Mimo, tienes que atender a esa persona. Es más, Disney sí es terapeuta, pero es medium. Ella es medium. Ella habla con el mundo espiritual. Yo digo, oye, pero tú que tienes contactos espirituales, hazlo tú, no me veas a mí, no, lo tienes que hacer tú. Dije, no la hagas venir. 2 días después, otra vez, mismo, tiene que venir la señora de Bogotá, que quiere saber de su hijo, que desapareció. La tienes que atender. No, Disney, no la voy a atender. Aunque venga, yo no la voy a atender, porque yo no hago esas cosas. Me puse necio. Y todos tenemos a veces algunos defectos, y ese es uno de los míos, lo reconozco. Bueno, 2 días después me dice, Mimo, la señora de Bogotá ya está acá, ahora vas a atender. Ay, pero Disney, ¿cómo me haces esto? ¿Por qué haces venir a la señora desde Bogotá a Medellín? Ha gastado dinero y solo vamos a ver tonterías. No la vas a atender. Bueno, como yo estaba, hola Yuquita, como yo estaba huésped en su casa, pues tuve que atender a la señora. Estaba en contacto también con una queridísima amiga que vive en Zúrich, en Suiza, que es medium, canalizadora de un médico espiritual que en su momento me ha entrenado en algunas cosas de medicina espiritual en las terapias. Y entonces llega la señora y yo muy grosero con la señora le digo, mire, usted está acá porque Disney insistió que yo la atendiera, pero yo no hago esas cosas. Yo le puedo hacer la terapia para que usted se sienta bien. Hola Clarice, ahora podemos platicar de esto. No hago esas cosas, le puedo atender para que se sienta un poco mejor, pero no puedo encontrar a su hijo, no puede venir conmigo para saber qué le pasó a su hijo. Muy grosero, realmente. La señora con mucha educación dijo, pues sí, hazme la terapia como tú consideras, pero házmela. Está bien. Dije, ¿sabes qué? Ahora yo me tengo que comunicar en videoconferencia con mi amiga Angela, la medium, que está en Suiza. Vamos a platicarle de tu caso. Muy avergonzado, le digo a Angela, mi amiga, en videoconferencia, estaba la señora al lado, desde Medellín hasta Zúrich. Le digo, oye, aquí está la señora, así, quiere saber de su hijo que está desaparecido. Era piloto de aviones, de avionetas, y está desaparecido en Bolivia desde hace un año. Yo sé que esas cosas no se pueden hacer, pero pues la señora insistió y me dijo mi amiga Angela, Mimo, espérate, estás hablando demasiado. Y yo, ¿qué? Estás hablando demasiado. Su hijo está aquí conmigo en este momento. Ah, Chihuahua, dije. ¿Cómo que su hijo está contigo? Sí, su hijo está conmigo, está muy débil. Lo percibo muy poco definido, así que necesito que la señora conteste algunas preguntas mías, solo con sí o con no, para que yo me cerciore que se trata realmente de su hijo. Y entonces empezó a hacer preguntas y la señora, sí, no, bueno, es su hijo.
Y dice su hijo, yo no he muerto. Entonces cuando me dijo, yo no he muerto, yo empecé a temblar. Dije, ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, yo estoy en coma, sin documentos, perdido en un hospital de Bolivia, y no te sé decir dónde, pero estoy en coma profundo, sin documentos, perdido en Bolivia. En ese momento se interrumpe la comunicación. Esta comunicación la estaba propiciando el médico espiritual que se identifica como Dr. Augusto de Almeida, que canaliza a mi amiga. ¿Qué hacemos? Se interrumpió la comunicación y no sabemos más nada. Y la señora ya empezó a tener esperanza que mi hijo, me tienes que decir dónde está. Pues yo qué puedo saber dónde está tu hijo, se interrumpió la comunicación. Logramos conectar la comunicación, ahí se le fue la corriente en Suiza y no hubo forma de comunicarnos. 3 horas después logramos comunicarnos. Y me dice Ángela, mi amiga, ¿sabes qué? Ya no está aquí el doctor Augusto, pero me dijo que hagas inmediatamente una sesión de hipnosis a la señora. Pero, ¿qué le voy a decir a esa señora? Hazle la sesión de hipnosis. Este es orden del doctor Augusto, el médico espiritual. Bueno, cuando dice el doctor Augusto, como a mí me ha ayudado muchísimo el doctor Augusto, realmente le tengo un respeto del alma, vamos a hacer la sesión de hipnosis. E hicimos esa sesión de hipnosis en conjunto, mi amiga Disney y yo. Sucedieron cosas increíbles, se percibía mucha espiritualidad en el ambiente, en el aire, tanto que se deformaba la imagen en la videocámara. Eran videocámaras de alta tecnología las que usamos, y pues se deformaba la imagen en la videocámara. Esa sesión no está publicada porque es privada, pero ahí la tengo. Se deforma la imagen. Entonces la señora recuerda, bueno, para no hacerla muy larga, la señora recuerda algunas cosas de vidas pasadas, eso lo hace con Disney, resuelve cosas de vida pasada y finalmente llega al momento en que recibe la última llamada de su hijo en esta vida. La noche antes de saber que había desaparecido, era piloto de avionetas, quién sabe qué había hecho ahí en Bolivia. Bueno, le llega la llamada. Entonces, en la sesión de hipnosis, yo le digo a la señora, bueno, ahora cuelga y dime cómo te sientes. Dice, no sé, pero tengo una mala espina, algo le va a pasar a mi hijo. Bueno, entonces, adelántate a la noche después de esta llamada. Se adelanta a la noche cuando se va a acostar, y cuando ya está en la cama, en la hipnosis, la hacemos separar de su cuerpo como si fuera en viaje astral y hacer un viaje extratemporal. Es algo un poco complejo, un viaje extratemporal en la misma sesión de hipnosis, viajar en el tiempo. En la hipnosis resulta curiosamente posible viajar en el tiempo, normalmente en el tiempo pasado. Por una mano la tenía su ángel, su guía espiritual, y por la otra mano la tenía yo físicamente, porque iba a sentir el nivel de estrés de su mano en lo que íbamos a hacer. Yo la iba a llevar directamente donde sucedió la cosa, como si fuera un alma que estuviera asistiendo como espectador a lo que sucedió en la avioneta. Así lo hicimos. Era muy arriesgado porque ella iba a ver lo que le había pasado a su hijo. Entra a la avioneta y dice, está una señora, una mujer que ha embaucado a mi hijo, está mi hijo ahí, está el piloto, están otras 2 personas muy feas, está su guía espiritual, porque ella estaba desde el plano espiritual viendo, así que veía también al ángel, al guía espiritual de su hijo. Y quieren que mi hijo haga algunas cosas que se está rehusando. Así que lo golpean y después lo tiran medio muerto en
luego vuelven a aterrizar y lo tiran medio muerto en una celda en la jungla, una cueva, algo así en la jungla. Entonces ella va ahí en la jungla y ve que el hijo está medio muerto, empieza a preocuparse, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Entonces la levantamos de ese momento y la hacemos brincar a 3 meses después. El hijo estaba todavía ahí en la cueva, pero ella se había recuperado del golpe, pero estaba prisionero, muy triste, pero estaba ahí su guía espiritual. Y el guía espiritual estaba tranquilo, como que eso era algo que tenía que vivir ese joven. Un joven muy, muy guapo, de 25, 26 años. Se pone otra vez un poco nerviosa la señora, la llevo adelante de otros 3 meses, o sea, 6 meses después de la llamada y 6 meses antes de la sesión. Ese era el momento temporal en que estábamos viajando, porque tenía 1 año de desaparecido. Entonces llegamos a 6 meses después de los golpes. Ahí ya resulta que lo habían tratado de matar al hijo, pero no había muerto, y alguien lo había encontrado medio muerto ahí en la calle o en la jungla, y lo habían llevado a un hospital donde estaba en coma, sin documentos. No sabían quién era esa persona que estaba tirada ahí en el hospital en coma, esos 6 meses antes. Ya ahí, como estaba en coma el hijo, ve a su mamá. En ese momento sí lo ve porque estaba en coma, entonces estaba desprendido del cuerpo. Cuando una persona está en coma, está cerca de su cuerpo, está totalmente consciente afuera del cuerpo. De hecho, hemos tenido sesiones con personas en coma en un trabajo indirecto con otra persona intermediaria. Son cosas medio raras. Ve a su mamá y dice, mamá, 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 ayúdame, ayúdame. Y ella se pone nerviosa. Vamos a brincar ahora. Como la veo nerviosa, la brinco otra vez al momento presente. O sea, en el momento mismo que estábamos haciendo la sesión, pero siempre separada de su cuerpo, en ese hospital donde estaba su hijo. En ese momento ella ya ve el cuerpo de su hijo, después de tantos meses de coma, ya muy deshecho, y el hijo ya casi que se está muriendo. En el momento, y había muchos espíritus de luz en la habitación, en el momento en que llega su mamá, el hijo la ve, la saluda, y en ese momento muere. Y ella asiste a la muerte de su hijo en viaje astral. Y empieza ahí en la hipnosis a decir, mi hijo se está muriendo, se está muriendo. Y yo tuve que salirme, dejar un momento a Disney ahí la sesión, porque me fui a llorar al baño, porque no aguantaba. La verdad sí me emocioné mucho. Me lavé, regresé. Y una vez que ya había fallecido el hijo, ya totalmente desprendido del cuerpo, empezó a hablar y a decir, no vayas a buscar mi cuerpo, yo no estoy ahí, ya estoy bien, mira aquí esos espíritus de luz ya están esperando que me vaya con ellos, y tantas cosas hermosas. Bueno, fue tan hermosa la situación espiritual que había ahí, de paz y de tranquilidad de esos espíritus de luz que nos estaban, ¿cómo decir?, dando pases magnéticos a todos, incluyendo a su mamá, de paz, de una energía bellísima, que realmente la señora se tranquilizó y fue feliz de ver cómo ya había trascendido su hijo, que su hijo había esperado encontrar a su mamá para dejar su cuerpo. Él no quería dejar su cuerpo hasta ver a su mamá. Así el mundo espiritual organizó la cosa para que él pudiera ver a su mamá e irse en paz. Eso fue la finalidad de esa sesión desde el plano espiritual. Y cuando terminó esa sesión en hipnosis, la señora salió con una paz
con una armonía que yo nunca había visto en una persona, y que realmente fue el mismo día que murió su hijo. Ella estaba con esa paz y esa armonía que todos tenemos mucho que aprender de ese tipo de personas. Ahí realmente reconocí mi error, mi necedad de no querer prestarme para hacer este tipo de trabajo. Así que a veces sucede que nos tenemos que callar y hacer lo que la persona que nos viene a pedir algo raro, por algo viene a pedir algo raro, y seguramente tiene razón. Entonces, querida amiga, que no puedo decir tu nombre, la historia del sobrino desaparecido me hizo recordar exactamente esa anécdota que quedó muy marcada en mi corazón, en mi mente, en mi camino profesional. Ahora ya me alargué mucho hablando de esto, aunque es algo maravilloso, y quién sabe si alguna vez voy a pedir permiso para publicar parte de aquella sesión, que es bellísima. Bueno, ahora vamos a empezar a contestar las preguntas que aquí nos están haciendo, porque ya me estoy atrasando. Me pide Fátima: hola, yo tengo una pregunta curiosa. Tengo un amigo que a ambos nos pasa siempre, que si yo pienso de repente en él, a los pocos segundos me escribe y le pasa igual. Y si él de repente piensa en mí, yo le escribo, y es algo bastante sorprendente. ¿Qué pasará aquí? Exactamente lo que estaba explicando al principio de la transmisión. Estamos conectados. La cosa es que nosotros estamos sometidos a la ley del olvido. Cuando encarnamos, es necesario que olvidemos nuestro camino anterior. Eso para concentrarnos bien en la experiencia encarnatoria que nos espera, porque prácticamente la mayoría de las experiencias importantes que estamos viviendo son experiencias que nosotros mismos hemos planeado vivir. Por una cantidad inmensa de razones hemos planeado vivir ese tipo de experiencias. Entonces, las tenemos que olvidar, porque si no nos concentraremos bien en esta vida. Por ejemplo, en el caso de esa señora de Bogotá, dentro de su experiencia de vida, tanto ella como su hijo se habían puesto esa experiencia. La señora que a los 40 años iba a fallecer su hijo, y el hijo que a los 25 años iba a vivir ese tipo de experiencia. Es muy fácil comprender cómo podemos enfrentar una experiencia de vida de 40, de 50 años o de lo que sea, sabiendo que el tal día me va a morir mi hijo. Eso comprometería todo el flujo de mi vida. Por eso es necesaria la ley del olvido. Sin embargo, sucede que somos almas que venimos caminando desde hace muchísimos miles de años, y en muchos casos con almas que tenemos una simpatía muy fuerte, muy estrecha. Luego volvemos a encarnar en el mismo plan reencarnatorio, y es normal que si venimos desde hace muchas vidas con mucha conexión, pues la tendremos también en el plan encarnatorio. Esa conexión se llama telepatía. La telepatía no es ni más ni menos que la misma facultad mediúmnica, o sea, la facultad de hablar con los espíritus, de conectarse con los espíritus. Es una faceta de mediunidad, solo que en este caso, en lugar de estar telepateando con un espíritu, estamos conectados con la persona encarnada que en ese momento está en esa frecuencia. Es como si los dos nos conectásemos a un flujo común de información y lo recibimos. Eso es lo que sucede tanto en tu caso, Fátima, como en el caso de que es un amigo, que tu amigo, exactamente. Entonces, están conectados
desde hace varias vidas, pero ambos son mediums, no tienen solo este tipo de experiencia, tú también percibes presencias, percibes espíritus, tienes muchas cosas. No te conozco, pero estoy seguro de que esa es una de las facultades que tienes, pero si tienes esta de la telepatía, también tienes muchas otras, también con los desencarnados. O sea, ahora Fátima dice, refuerza esa misma cosa. Clarice de Medina me dice, mi mamá murió hace 7 meses, en mis sueños siento que me visita. ¿Es probable? Sí, por supuesto que es muy probable. Sucede lo siguiente, cuando desencarnamos, en la filosofía, en la ciencia espírita, del estudio de la espiritualidad, ya no hablamos de muerte, hablamos de encarnación y desencarnación. Encarnación cuando entramos a la nueva vida, desencarnación cuando nos separamos del cuerpo. Pero sucede lo siguiente, cuando nos separamos de nuestro cuerpo, todavía estamos impregnados de las sensaciones, de los deseos, de los amores, de la armonía que podemos tener con nuestros seres queridos que se quedan alrededor nuestro y se quedan ahí encarnados. Pero muchas veces sucede que nuestros seres queridos no aceptan nuestra separación. Entonces se quedan ahí tristes, o nosotros nos quedamos preocupados por situaciones que creemos que necesitan todavía de nuestra ayuda. Entonces nos quedamos ahí, en lugar de trascender, de seguir adelante a formaciones mentales de luz, nos quedamos ahí alrededor de la familia. ¿Me podrías desconectar los mensajes, por favor? Nos quedamos ahí alrededor de la familia. Entonces entramos seguido en sus sueños, pero aún sin entrar en sus sueños, sucede que algunos de nuestros seres queridos ya están tranquilos, y al estar tranquilos, y si tienen un poco de mediumnidad, logran sin querer conectarse con nosotros que estamos desencarnados, y hay unión y nos ven o nos perciben. Nuestros seres queridos siempre están pensando en nosotros, tanto cuando se han quedado cerca de nosotros, tanto cuando han seguido adelante hacia planos espirituales más felices. Es más, también cuando están en planos espirituales más felices, probablemente es hasta más fácil para ellos comunicarse con nosotros, exactamente por esa armonía que se viene a generar. ¿Cuál es la cosa que más afectaría en este sentido? Probablemente, aunque es algo que probablemente se ha dicho mucho, las formaciones mentales dolorosas de las personas que quedan sí afectan mucho, tanto el seguir adelante de nuestro ser querido y tanto las posibles comunicaciones con él. No es que lo bloqueen y lo mantengan atacado a nosotros, ligado a nosotros, como si fuera con una correa, sino por una cuestión de amor. El ser querido no se va porque ve que están sufriendo sus personas amadas. Entonces, lo ideal siempre, a pesar de que es algo muy dicho, es liberarse y liberar a la persona a que siga su camino, porque desde los planos espirituales superiores nos puede ayudar mucho más. Si nuestro ser querido, por amor, se queda sin trascender a planos espirituales mejores y se queda acá, muy lejos de hacer bien, está haciendo daño, porque él se queda preocupado, él se queda angustiado a ver a nosotros que estamos angustiados, se queda enojado a ver a nosotros. Todas esas formaciones mentales que nuestro ser querido tiene quedándose al lado nuestro, porque no ha trascendido, las estará transmitiendo a nosotros sin querer. Es una cuestión de física.
no física cuántica, es una cuestión de física, de resonancia. Así que si mi mamá se quedara al lado mío angustiada, yo estaré percibiendo angustia y estaré enfrentando mi vida con angustia. Si está enojada, yo estaré percibiendo enojo, estaré enfrentando mi vida con enojo. A pesar de que ella está aquí porque me quiere, me ama, pero me está transmitiendo esas sensaciones pesadas que me afectan en mi vida. Así que lo ideal es que tanto yo la ayude a seguir su camino y tanto ella trate de tener formaciones mentales mejores en planos espirituales superiores. Desde ahí nos estará transmitiendo paz, nos estará transmitiendo armonía, y esto sí nos ayuda en nuestro camino de vida. Espero, Clarice, que haya contestado satisfactoriamente a tu pregunta. Mariteleo, saludos Domenico, cierto eso de la mente lógica, yo era muy así, sin embargo a raíz de la terapia contigo diste en donde ni siquiera yo sabía que iba a suceder, buscando sacar una tristeza profunda, se manifestó mi guía espiritual sin yo conscientemente pedir eso. Yo me recuerdo bien esa sesión. Hoy estoy haciendo terapias de sanación cuántica, estoy eternamente agradecida contigo, nada es por casualidad, exacto. Te mando un grandísimo abrazo y muchas bendiciones. Claro, recuerdo muy bien eso. Pati Estrada, JPG. Bueno, aquí hay muchos que saludar. Estoy muy feliz, hay mucha gente que nos sigue. Yukita, yo tengo una pregunta, porque antes de que mi mamá muriera, ella en el hospital y yo en casa escuchaba que ella me hablaba por lo mismo, estaban conectadas. Y muy probablemente también sucede que cuando ella desencarna, pasa a despedirse. Ahora, me estás haciendo venir a la mente una cosa muy curiosa que sucede muy seguido cuando desencarna una persona querida. ¿Se han fijado que pues yo he estado atendiendo a mi mamá 3 años en su enfermedad, todo el tiempo ahí? Yo quería mucho a mi mamá y sigo queriendo mucho a mi mamá. Y curiosamente, justo en el momento en que iba a fallecer, yo tuve que salir a comprar un periódico o a preparar una taza de café. Justo en ese momento que fui a preparar el café, mi mamá falleció y no me pude despedir. ¿A cuántos ha sucedido esto? ¿A cuántos? Esa es una cosa muy, 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 muy común. ¿Por qué sucede eso? Ese es plan con maña. Hay que decir una cosa importante. Nadie, absolutamente nadie, y categóricamente nadie, muere o desencarna o se separa de su cuerpo solo. Nadie. Todos estamos muy bien acompañados. En el proceso de desencarnación intervienen muchos espíritus que llamaríamos técnicos de la desencarnación, de desligar los hilitos fluidos del cuerpo mental al cuerpo físico. Intervienen también parientes y espíritus familiares de otras vidas o de esta misma vida que se nos han adelantado, están ahí. Y hay mucha armonía en el ambiente, porque para ellos el regreso de un ser querido del plano terrenal es como un nacimiento. De hecho, eso lo hemos hecho en muchas terapias. Si vieran qué hermoso es el ambiente en el momento, el fenómeno natural de la desencarnación desde el plano espiritual, nadie más hablaría de muerte, porque ese es uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza y no doloroso. Es doloroso el nacimiento al plano terrenal, no es dolorosa la muerte en el plano terrenal. Normalmente hay una serie de espíritus de luz que la gente que es capaz de verlos los ve como multicolores, como si fuera arcoíris. Hay varios espíritus tipo arcoíris atendiendo la
separación de los hilitos fluidos del alma al cuerpo. Hay otros espíritus armonizando el ambiente. Hay espíritus familiares felices que reciben al ser querido, que normalmente en ese momento de la separación está un poco turbado y todavía no entiende cómo es esto de estar sin gravedad, es un poco burdo en sus movimientos, lo reciben con mucho amor. Tanto cuando la persona que desencarna con formaciones mentales tranquilas, de paz, y entonces automáticamente está en lo que llamaríamos la luz, tanto cuando la persona está en formaciones mentales dolorosas, que llamaríamos tinieblas. También cuando uno desencarna directamente a las tinieblas, le sucede lo mismo. Están esos espíritus atendiendo este tipo de operación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que desencarna en formación mentales de tinieblas es como si estuviera con los ojos cerrados y no ve él todo eso y cree que está solo. Y ahí se va perdiendo. Pero nunca está perdido. Siempre hay espíritus de luz que lo siguen y tratan de ayudarlo, aunque se pierda durante cientos de años. Y luego nos lo mandan aquí en las sesiones de hipnosis para ayudarlos. Pero siempre estamos así. Muchas veces, en duelos muy graves, desde el plano espiritual nos han permitido llevar la persona que aquí se queda, o sea, el hijo que dice que no se había despedido de mamá, en viaje extratemporal espiritual al momento de la desencarnación de mamá, a asistir al momento de la desencarnación. Y solo esto es suficiente para eliminar el duelo. Entonces, ¿por qué nos alejan? Sucede que el ambiente para la desencarnación tiene que ser lleno de armonía, mucha armonía. Si hay un ser querido encarnado con formaciones mentales de dolor que no acepta la muerte de mamá, la muerte de un hijo, la muerte de quien está muriendo, esa inaceptación envenena, por así decirlo, acéptenme esa palabra porque no sé buscar una mejor, pero afecta el ambiente y la desencarnación no se llevaría muy bien a cabo. Entonces esos espíritus de luz buscan un pretexto para alejar a esa persona con formaciones mentales de inaceptación para poder proceder a la desencarnación. Eso es lo que sucede. Hay un video espírita muy interesante que pone en imagen ese concepto, que se llama la desencarnación de Dimas. Búsquenlo en YouTube, la desencarnación de Dimas. Expresa exactamente este concepto y es un concepto hermoso. Yo he podido asistir muchas veces a este fenómeno por medio de mis pacientes. Es bellísimo. Si vemos la muerte desde esa perspectiva, no existe realmente la muerte. Hoy me han hecho preguntas realmente interesantes y pues me estoy llevando mucho tiempo para contestar y ya casi se nos está yendo el tiempo, nos queda muy poco. A ver. Clarice me dice, ya tenía mucho tiempo de querer interactuar con usted, soy de Chetumal y Brisa me habló de usted. Qué bueno que pude ser afortunada de que me contesten. Muchas gracias y bendiciones. Clarice, cuando quieres puedes venir, aquí tienes tu casa. Y Brisa también es como si fuera de la familia. Brisa exactamente es una persona que me ha permitido vivir una de las experiencias más bellas de mi vida en ayudar a su papá en este proceso de desencarnación, exactamente de lo que estamos hablando. Y estoy muy agradecido con Brisa y con María, su mamá, y con el hermano, con toda la familia, por haberme permitido entrar a su casa y vivir con ellos ese momento tan bello de ayudar a Fernando, su papá, en este camino. Y hemos tenido también
la dicha de tener comunicación con Fernando, con el Papa de Brisa, tiempo después, después de su recuperación en el mundo espiritual. Fue muy bonita y muy constructiva esa experiencia. Jessica Quiñones, muchas gracias. A la sesión que tuve con usted me liberé de muchas tristezas que tenía dentro de mis vidas pasadas y miedos como el de las alturas, que ya no tengo. Recuerdo que me llevó 5 años al futuro y vi una niña, la cual yo en ese momento solo tenía a mi hijo. Y mira qué cosas tengo, 4 meses de embarazo en ese momento. Qué belleza, Jessica. Ese tipo de testimonios iluminan mi camino. Te agradezco mucho, me siento muy bendecido por haber sido parte de esta experiencia. Y muchísimas felicidades por tu embarazo. Yo sé que la maternidad es una de las experiencias más bellas, más iluminantes que se puedan vivir como seres humanos. Yo considero que en el universo el poder más grande, la fuerza más grande, más poderosa en el universo, después del amor de Dios con sus hijos, es el amor de una madre. El amor de una madre, no el amor de un padre, el amor de un hijo, el amor de una madre. Solo una madre sabe que se siente amar a su hijo. Solo una madre. Bueno, y con eso me despido porque ya nos hemos pasado de tiempo. Le mando un abrazo y muchas bendiciones también a Pati Estrada, Liliana Requejo, Patricia Cantera, a Mayra Rubio, que se han unido en los últimos minutos. Muy bien, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, donde encontrarán muchas de estas sesiones. Algunas son muy privadas y generarían morbo realmente, y entonces no se publican. Pero también hay muchas interesantes en el canal de YouTube, hay conferencias interesantísimas. Suscríbanse al canal. Alessia va a poner ahora el enlace. Compartan estos videos con sus amigos y con sus seres queridos. Inviten a sus amigos y sus seres queridos a asistir a nuestras reuniones de Entrégame tus dudas. Voy a lanzar una encuesta. Les pido favor que me empiecen a mandar entre hoy, mañana y pasado mañana ideas de temas que quieren que hable el próximo viernes. El miércoles es tema general. El viernes normalmente lo dedicamos a temas de la esfera sexual, pero mándenos preguntas y sugerencias de temas en el abanico de la esfera sexual. En general, puede ser espiritualidad y sexualidad, puede ser homosexualidad, puede ser lo que consideran más necesario en su camino de crecimiento. Entonces, les mando muchas bendiciones y nos volvemos a ver el miércoles. Hasta luego.